conocido, señales antes del fin. Vamos a orar primero, que Dios nos hable en esta noche. Soberano y buen Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor Jesús, en esta noche por permitirnos, Señor, estar una vez más alabando, glorificando, exaltando tu nombre, Señor Jesucristo. Quiero, Señor Jesús, presentarme y presentar a cada uno de los oyentes, Señor Jesucristo, para que seas tú, Señor Jesús, obrando, hablando, tratando con cada uno de nosotros. Necesitamos de tu palabra, Señor Jesucristo, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesucristo. Sin ti no somos nada, Señor Jesús. Por favor, Señor Jesucristo, guarda, Señor Jesús, tu iglesia, Señor Jesús, para la honra y gloria tuya, Señor. En el nombre tuyo, háblanos, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, leamos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y a partir del verso número 3 y hasta el verso número 9. San Mateo capítulo 24 a partir del verso 3 y hasta el verso 9. Tiene como título Señales antes del fin. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, tomen asiento. Vamos a meditar en este pasaje. Señales antes del fin. Yo creo que todos quisiéramos saber el día exacto, ¿sí? De cuándo es que es el fin, ¿cierto? Todos quisiéramos saber el día exacto en que el Señor vuelve por su iglesia. Todos quisiéramos saber el día, el momento exacto en donde Jesús cumpla lo prometido, ¿verdad? Todos quisiéramos. Y algunos atrevidos, alcanzan a decir, y ya han dicho, ¿cierto? Ya han dicho, viene tal día, viene tal otro día, viene tal otro día. Yo les he contado que me invitaron a predicar una congregación y me encontré con una hermana y dijo, no, Dios me habló y Dios me dijo que nos tenemos que esconder, que nos tenemos que ir de esta ciudad de Medellín porque el 24 de diciembre esto va a desaparecer. Esto va a ser inundado totalmente y bueno, en fin, Dios me lo reveló. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay gente que habla en nombre de Jesucristo, pero no son instrumentos de Dios en realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Te dice que le preguntaron a Jesucristo, le preguntaron, dinos cuál es, qué señales hay, ¿cierto? Estaba él sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal que habrá de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin de todo esto? ¿Cuáles son las señales antes del fin? ¿Verdad? Entonces, todos quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Cuál es el fin del mundo? Pero al leer este pasaje, nos damos cuenta que realmente el Señor no le dijo, vea, pongan cuidado, va a ser tal y tal y tal y cual día. No. Si nos enfocamos en esa pregunta de cuándo será
la venida del Señor, hermano, nos descuidaremos. Y como dice ahí, seremos engañados. Y el tema en esta noche es cierto que hay señales antes del fin, es cierto que se están cumpliendo, ¿cierto? Es cierto. Ya han pasado muchas cosas que demuestran que la venida del Señor está muy cerca. Pero la principal señal que tenemos que tener cuidado es no ser engañados. Voy a hablar primero de San Mateo capítulo 24 a partir del verso 6. Dice, y oiréis de guerras y oiréis de rumores de guerra. Y eso ya está pasando. Guerras y rumores de guerra. Ahorita ya Rusia se está preparando para enfrentarse, ¿cierto? Y entonces ya Estados Unidos está bregando a aliarse con el enemigo de Rusia. Y bueno, eso es una guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Y dice, pero no se preocupe, dice el verso 6, no os turbéis, no os preocupéis. Es posible que hasta llegue una bomba nuclear y nos destruya. No nos preocupemos. En otras palabras, el problema no son las guerras y los rumores de guerra. No, que las hay, y que las va a haber, y toda guerra trae destrucción. Así es que va a haber destrucción ha habido destrucción y habrá destrucción. Dice, no se preocupen, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y dice, y se levantará nación contra nación, se levantarán reinos contra reinos, habrá pestes. ¿Será que no? Vea cómo nos tienen, vea. Con bozal y todo, ¿verdad? Pestes, hambres. Y hermano, vea, en Colombia, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que Colombia es un país abundante en alimento. Porque nosotros difícilmente en Colombia nos acostamos con hambre. Pero hay países en el mundo, hay países en el África, en donde la gente se acuesta con hambre y muere de hambre. Y se levanta con hambre y muere de hambre. Dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Hermano, me dio por buscar en internet terremotos en el mundo. Hermano, en el solo mes de enero, no se ha acabado enero todavía, no se ha acabado enero todavía. Terremotos de 6 grados para arriba, terremotos de 6 para arriba es alto. En Estados Unidos, en Asia, en todas partes. Terremotos. En diferentes lugares. Y dice, y todo esto, sí, son señales del fin. Dice, pero todo eso solo es principio de dolores. Dice, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Y es lo que no queremos. A nosotros no nos gustan que nos incomoden, que nos molesten. Pero eso es lo que nos espera. Que la gente nos odie. Y de hecho es lo que está pasando, porque como nosotros estamos contrarios a la ideología y a las filosofías y a las vanas y huecas sutilezas del mundo, entonces eso es lo que incomoda, lo que molesta y que los quieren sacar. Los quieren borrar del panorama. Pero yo quiero centrarme en esta enseñanza, en lo que es el centro de esta enseñanza, lo que les dice el Señor, lo que les dice el Señor. Hay una pregunta, oiga, Señor, díganos, ¿qué señal habrá de tu venida? Díganos, ¿qué pasará en el fin del mundo?
¿Cuáles son las señales? Y él les dice las señales, bueno, habrá pestes, habrá hambres, habrá guerras, rumores de guerras, naciones contra nación, habrá diferentes cosas. Pero dice, pero lo importante, mire, el verso 4, cuando ellos le preguntan, dinos, ¿cuáles son las señales? Dinos, ¿cómo vamos a identificar cuál es el fin del mundo? Y él les dijo, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ahí está la clave. ¿Que habrá pestes? Habrá pestes. Y algunos pelean por las pestes y algunos pelean por si se vacunan o no se vacunan. El problema no es la vacuna. El problema es que nos dejemos engañar. Ese es el problema. Ese es el problema. Personalmente, para mí, hay que vacunarnos. Yo ya me vacuné. Respeto al que dice, yo no me voy a vacunar. Bueno, también sabrá cómo se va a morir, ¿cierto? Eso sí, yo no me quiero morir de respiración, no me quiero morir de otra cosa, no ahogado. Pero el problema no es ese, el problema es que habrá engañadores. Dice, no os dejéis engañar. Eso es lo que dice el Señor. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Ya están dadas todas las señales, sí. Todo lo que se ha mencionado, lo que se menciona en ese pasaje, ya se dio y se ha dado y se está dando. Pero nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra reacción, lo que nosotros debemos hacer es tener cuidado de que nadie nos engañe, que nadie nos engañe. ¿Y cómo no nos dejamos engañar? Vea, por medio de vea. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad, la verdad, la verdad. No nos dejamos engañar con la verdad. ¿Sí? Entonces, no importa mucho en realidad cuándo. Ya se han venido dando todas esas cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es que no nos dejemos engañar. Es decir, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que no nos durmamos en los papeles. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, diciendo, yo vengo de parte de Cristo, y a muchos se engañarán. Ya, hermanos, lo único que nosotros tenemos que saber, el hermano Carlos Murillo fue uno de los pastores que yo tuve, y hermano, él predicaba a Jesucristo. Y él decía, predique a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador, porque Jesucristo es la salvación. Hermano, aparecerán falsos cristos y se vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo vengo de parte de Cristo. Yo sí tengo la verdad. Hermano, aparecen muchos falsos cristos y quieren engañar. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así es que tengamos cuidado. Porque, hermano, si no es basado en la palabra de Dios, no hay que creer nada. A mí dígamelo por la palabra de Dios. Muéstremelo por la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías 29:8. Jeremías, capítulo 29, verso 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Dios, así ha dicho Dios, Dios de Israel. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis.
Es que tuve un sueño. Eso decía esa hermana, ¿cierto? Es que tuve un sueño. Vino una revelación de parte de Dios y Dios me habló y pasó el 24 de diciembre y no pasó nada. Y si hubiera pasado, lo que nosotros tenemos que estar es, independientemente de si vienen terremotos o no vienen terremotos, si vienen guerras o no vienen guerras, si vienen pestes o no vienen pestes, si viene hambre o no viene hambre, lo que nosotros tenemos que estar es pegados de la palabra del Señor. No dejarnos engañar. Dice, no atendáis a sus sueños. Tener cuidado. Mano, la palabra de Dios ya está escrita. Ahí no hay que agregarle ni quitarle. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hay que agregarle ni quitarle. Ya la palabra de Dios, ya las profecías ya están. Lo que hay que hacer es no dejarnos engañar. Tener mucho cuidado. Y vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13, versos 22 y 23. San Marcos capítulo 13, versos 22 y 23 dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Sí? Se levantarán falsos cristos. Y se levantarán falsos profetas. Y no es así tan sencillo. Dice, y harán señales. Y harán prodigios para engañar en cuanto les fuere posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, hermanos, Dios nos ha dado unos ojos espirituales, unos oídos espirituales. Ay, yo le voy a decir esto, pero no le vaya a decir al pastor, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque lo que le van a decir no es correcto. Olvídese de eso. Lo que se tenga que esconder, lo que se tenga que esconder, no, eso no es bueno. ¿Sí? Entonces dice, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, aun si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, tened cuidado, velad, estad preparados, estad cuidadosos. No nos podemos dejar engañar, tengamos cuidado, hermanos. Porque ese es el problema, en las señales antes del fin, ellos querían saber qué iba a pasar, pero el Señor les dijo, no se dejen engañar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no se dejen engañar. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 13 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque estos son falsos profetas, obreros, ¿sí? Obreros fraudulentos, es decir, que hacen fraude, es decir, que no hacen lo correcto, que no andan en la verdad. Estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿sí? O lobos vestidos de ovejas. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Y yo siempre les digo, hermano, usted no me está siguiendo a mí. Yo tengo que darles ejemplo a todos, eso sí. Pero aquí no seguimos, hermano. Vea, si yo creyera que aquí seguimos a hombres, hermano, yo no me paraba en este púlpito. Créame que yo no me paraba. Yo no sigo a hombres. Yo sigo a Jesucristo. Ya hacen señales y hacen prodigios
y han engañado aún hasta a algunos escogidos. Hermanos, tengamos cuidado. El mismo Satanás desde el principio se disfraza como ángel de luz, como ángel de verdad. Allá llegó a donde Eva y dijo, no, oiga, eso no es verdad lo que dice Dios. Oiga, desmintiendo a Dios. Imagínense. Ciertamente, si ustedes comen de ese árbol, se les van a abrir los ojos. Y a Eva se le abrieron las agallas. No se le abrieron los ojos, sino las agallas. No, esto sí. O sea, vamos a parecernos a Dios, vamos a ser iguales que Dios, vamos a superar a Dios. Falsos profetas y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Predican tener la verdad, pero lo hacen fraudulentamente, falsos, torcidos. ¿Por qué no traer a memoria lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que dice, y él mismo constituyó, él mismo, Cristo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Dios. Hay algunos que se hacen a sí mismos apóstoles. Hay algunos que se hacen a sí mismos profetas. Hay algunos que se hacen a sí mismos evangelistas. Hay algunos que se hacen a sí mismos pastores. Hay algunos que se hacen a sí mismos maestros. Pero hermano, el que constituye esos ministerios es Dios. Es Dios. El que constituye es Dios. Y vea, y cuando Dios es el que constituye, hermano, tenga la plena seguridad que va a haber crecimiento. Crecimiento en uno. Dice, porque es que dice que Él constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, para crecer espiritualmente. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuánto se necesita de eso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que nos falta mucho todavía. Yo creo que nos falta mucho todavía, hermanos. Y yo soy el primero en decir, me falta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, sigamos aprendiendo. Necesitamos seguir pegados de la mano del Señor. Necesitamos seguir aprendiendo la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos llegamos a creer. ¿En quién creemos? En Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos? A Cristo Jesús. Yo no espero un terremoto. Que los hay. Y créame, investigué y son más de 10 terremotos los que pasaron solo en el mes de enero. Así es que es verdad, son señales antes del fin. Pero yo no espero a un terremoto. Yo espero a Jesucristo. ¿Que hay pestes? Sí, hay pestes, pero yo no espero a una peste. Yo estoy esperando a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, llevados por doquiera de cualquier golosina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. O sea, utilizan el error para hacer caer aún a los escogidos. Por eso tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La palabra de Dios dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Bueno, empiece a afilar el oído, o empecemos a afilar el oído para ver quién nos trae lo bueno y quién nos trae lo malo. Vea, una de las tantas formas de conocer si alguien habla de verdad o no es el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, mírele, si la persona trae envidia, traes rencor, traes otras cosas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si lo que trae es división, eso no es de Dios, porque Dios no divide, Dios une. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, nadie os engañe con palabras vanas. Hay quienes vienen trayéndole a uno palabras vanas, palabras sin contenido, palabras sin objetivo. Hermano, vea, lo verdadero, esencial para el ser humano es la salvación de su alma. Si perdemos la salvación, hermano, perdimos todo. Nadie os engañe con palabras sin sentido. Bueno, lo verdadero, lo puro, lo de buen nombre es Jesucristo. Si nadie os engañe con palabras vanas, porque dice, por esas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es una de las cosas que usted puede mirar, hombre, esta persona es obediente o desobediente. Y si no es obediente, es mejor que no le escuche nada. Bueno, no escucharle nada. Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Puede hablar muy bonito, pero si es una persona desobediente, hay que tener cuidado. Así de sencillo. ¿Sí? Recuerden, señales antes del fin. Señor, dinos qué señales hay del fin. Vea, son estas las señales, pero preocúpense porque nadie los engañe. Y si él dijo que preocúpense porque nadie los engañe, es porque iba a haber quién engañara, ¿verdad? ¿Quién engañara? Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vámonos a segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé cuántos les interesa saber al respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esa es nuestra razón de ser. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, porque es que Jesucristo no va a venir simplemente a pasar revista. Bueno, vamos a ver cómo están esta gente. No, Él va a venir a llevarnos y a que nosotros nos reunamos con Él y nos vamos con Él. Le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, os pedimos, os suplicamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aunque fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Y vuelve y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces vendrá engaño por montones y se tratará, el engañador o los engañadores tratarán de persuadir aún a los escogidos, y ha persuadido aún a muchos escogidos. Así es que hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El día del Señor está cerca. Que nadie nos engañe. Vendrá la apostasía, vendrá el hombre de pecado, vendrá el hijo de perdición, ¿verdad? Vendrá el hijo de desobediencia. Pero nosotros firmes en Jesucristo. Firmes en Jesucristo. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Porque es que esos son los que hacen más daño. Los que están ahí entre el pueblo. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, escondidamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Porque cuando uno obra mal, está negando al Señor, está pisoteando al Señor, que los rescató, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. No sus soluciones, sino sus disoluciones. O sea, contrario a la solución. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No nos preocupemos por ellos, porque ellos están perdidos. Preocupémonos por nosotros, que no nos vayamos a dejar engañar. Que nuestro oído esté atento a escuchar la palabra de Dios y no a escuchar las vanas palabrerías de las personas que quieren dañarnos. Primera de Juan capítulo 4, verso 1, dice, amados. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues tengamos cuidado, ya el anticristo está por ahí funcionando. Ya está por ahí rondando. ¿Quién es? Ese no es el problema. Es que nosotros nos preocupamos es por, y ay, el anticristo, ¿y quién es el anticristo? Y algunos dicen, no, que fulano, que no, que fulano, que no, que aquel líder, que no, que aquella nación. Hermano, sea quien sea el anticristo, o sea quienes sean el anticristo, no importa, hermano, porque lo importante es que nosotros estemos con Jesucristo, que nosotros seamos de Dios,
Que nosotros verdaderamente seamos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe. Oiga, miren cuántos pasajes de la palabra de Dios dice, cuidado, no se deje engañar. No se deje engañar, ¿cierto? Con todo el respeto. Pero los que venden carne, dice, no se dejen engañar, coma carne. Los que venden leche, no se dejen engañar, coman leche. Los que producen azúcar, no se dejen engañar, consuma azúcar, ¿cierto? Y va uno donde el médico y no coma carne, no coma leche, no coma azúcar, no coma sal, no coma... Bueno, eso es en la parte material, pero en la parte espiritual, hermanos, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es que ahí está. La gente nos cuestiona, nos critica. Ustedes no hablan sino de Jesús. Es que la palabra de Dios habla de Jesús. A mí hábleme de Cristo. No me hable de filosofías, no me hable de huecas sutilezas, no me hable, hábleme de Cristo, hábleme de Cristo. Conforme a rudimentos del mundo, no, según Cristo. Porque es que Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es que Cristo Jesús es Dios. Y nosotros, no nos falta nada si estamos en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de todo poder y de toda potestad. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza, hermanos. A mí no me hable más de otra cosa, sino de Cristo. Cristo, hábleme de Cristo, hábleme de Cristo, hábleme de Cristo. Hablemos de Cristo, hermano, hablemos de Cristo, hermano. Nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, nuestra familia tiene que ser cristocéntrica. Cristo, Cristo, Cristo. Todo lo demás es filosofía y todo lo demás es vanas sutilezas. Yo quiero darle gracias a Dios que hoy nos permite unas palabras de advertencia. Que hoy nos advierte, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Porque el mundo, porque Satanás quiere convencer y sacar aún a los escogidos. ¿Que hay peligros en este momento? Hay muchos peligros, sí, muchos peligros, hermano, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Que hay presión? Sí, hay presión. ¿Que hay intentos de acabar con nuestra vida? Claro que hay intentos de acabar con nuestra vida, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos salvos en el nombre de Jesús. Que hay una corriente que nos quiere arrastrar. Pero hermano, nosotros estamos firmes en la roca. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sobre todo, estamos firmes en la roca. Y hermano, aún en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de tormenta, Cristo está de nuestro lado y nos ayuda y nos defiende y nos sostiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos firmes, pero en la roca. Fuera de la roca no hay firmeza. Así es que peguémonos cada día más de la mano del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque lo que nos espera es una corona de vida. Después del fin. Dice, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, hermano, lo que nos espera es la venida del Señor por su iglesia y nuestra reunión como iglesia con Él, con nuestro esposo. La iglesia es el esposo.
la esposa del Cordero, alabado sea el nombre de Jesús. Así es que esperamos ese gran día. Sí, lo esperamos. ¿Y cómo lo debemos esperar? Teniendo cuidado de que nadie nos engañe. Alabado sea el nombre de Jesús, que nadie nos engañe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo voy a invitar a estar de pie y que le demos gracias al Señor en esta noche por su palabra, por habernos cuidado. Si estamos aquí, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y que tengamos cuidado del engañador y los engañadores. Que nos metamos en las manos del Señor. Hermano, uno en las manos del Señor está protegido. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá, morará, estará bajo la sombra del Omnipotente. Así es que, hermano, peguémonos de las manos del Señor cada día más. Démosle gracias al Señor.